Vamos a iniciar para aprovechar el tiempo y tener un espacio sin prisa y poder hablar de este maravilloso tema esta noche. Amigo Demetrio, bienvenido a Colombia a través de Pandemia Misterio de Nocturne RCN. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Hola Diego, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia de Nocturna y de Pandemia Misterio. Un placer estar con ustedes nuevamente. Muy bien. Hemos venido hablando y todos los que conocen en nuestro programa, en nuestro canal, conocen a Demetrio. Hemos hablado en varias oportunidades, como dije, sobre los presagios, sobre las premoniciones. Hemos hablado de esos hechos, de esos mensajes, de esos códigos que se han ocultado o que están ocultos tras hechos importantes en el mundo, la guerra de Ucrania, lo que sucede ahora en Rusia, la coronación del rey de Inglaterra. Y hoy un tema sumamente interesante. Demetrio, ¿cómo podemos hacer la introducción para nuestros oyentes? Bueno, este es un tema del cual yo me enteré hace muy pocos días, apenas 3 o 4 días. Es algo nuevo que nadie conoce aún, lo que vamos a tratar aquí. Es decir, se trata de un evento astronómico, sí, ya que es muy conocido por la gente. Las implicaciones y los mensajes que nos da ese evento astronómico es lo que todavía no ha visto nadie, porque es un descubrimiento que acabo de hacer en estos últimos días. Estamos hablando de un evento astronómico que va a ocurrir el año que viene. Se trata del eclipse total del 8 de abril del 2024, el cual va a abarcar toda América del Norte y América Central. Esto se va a ver la sombra del eclipse en toda esta vasta región de América, pero con una particularidad. En el momento del eclipse total va a ser visible un cometa. Esto es algo, una casualidad insólita en realidad, que cuando la luna tape completamente el sol, en ese momento de oscuridad se pueden ver las estrellas. Y en ese momento va a ser visible un cometa, el cometa Pons, que se está acercando al Sol y cuyo perihelio va a ser el 21 de abril del 2024. Bueno, 13 días antes de su perihelio, que es el momento ideal para observar el cometa, se va a hacer visible. Como digo, es una casualidad insólita y yo apenas me enteré de esto, digo, qué raro, no sé si alguna vez en la historia se ha dado esto, de que un cometa y un eclipse aparezcan juntos en el cielo, porque como sabemos, tanto uno como otro suelen ser considerados presagios malos para las regiones donde son visibles, tanto el cometa como el eclipse total de sol. Eh, pero, ¿qué ocurre? No siempre los eclipses son malos presagios. Yo en mi vida, Diego, he observado 4 o 5 eclipses totales de sol, otros tantos eclipses de luna, es decir, en total he visto unos 10 eclipses aproximadamente, de los cuales uno solo constituyó un presagio que yo pude discernir y ver que este eclipse constituyó un presagio de algo muy grave que pasó en la Argentina. Y esto fue en el año 2001, cuando el Sol amaneció eclipsado. Entonces amaneció como una medialuna dorada el Sol, algo realmente raro porque emergió del Río de la Plata y yo dije, bueno, esto no es algo para nada habitual, ¿no? Es decir, se sumaron dos cosas, que el Sol en el amanecer, en el horizonte, amaneció eclipsado. Bueno, esto ocurrió en el año 2001 y ese mismo año se produjeron a fin de año saqueos en supermercados, la más grave crisis de toda la historia argentina, con devaluaciones masivas y un malestar social que duró un par de años fácilmente por una tremenda crisis social, la mayor que pasó la Argentina hasta el día de la fecha. Fue pronosticada por este eclipse que tuvo algo inusual. No fue solamente un eclipse más, sino que además
emergió el sol ya eclipsado desde el mar, desde el horizonte. Entonces lo que tenemos que ver cuando hablamos y vemos que va a ocurrir un eclipse es que tiene que haber alguna circunstancia que haga que ese eclipse sea algo inusual, que nos llame la atención por algo. Cuando yo quiero decirle algo a una persona y esta persona está distraída viendo su celular, no sé, viendo cuál es la cotización de sus Bitcoin, yo no le voy a decir el mensaje que tenga que darle porque esa persona no me va a oír. Entonces, ¿qué hago en esa circunstancia? Le digo, hey, hey, préstame atención, ¿no? Y ahí esa persona levanta la vista del celular, me escucha y cuando me escucha yo le hablo. Bueno, los presagios hacen eso, nos llaman la atención antes de darnos su mensaje. ¿Y cómo nos llama la atención? Haciendo que ocurra algo insólito, algo que es fuera de lo común. En este caso, el eclipse que estamos hablando nos va a llamar la atención porque cuando se tape el sol, entonces se va a ver un cometa. Todo el mundo se va a acordar de ese eclipse mucho más que de un eclipse común que pasa sin que ocurra nada realmente importante. Bueno, vos sabés que, Diego, me puse a mirar, a googlear un poquito, a ver si había ocurrido alguna vez en la historia algún eclipse similar a este. Realmente pensé que nunca había pasado y encontré que sí había ocurrido una vez. Había ocurrido en el año 1882 lo que se llamó el eclipse cometa de mayo de 1882. Sí, es decir, que en mayo de 1882 se vio un eclipse de sol y cuando estaba en la oscuridad se vio el paso de un cometa, como nos estás comentando, ¿no? Claro, esta pantalla que estamos viendo, esta ilustración, es del año 1882 y estamos viendo un eclipse de sol, aquí pintado, y aquí cerquita del sol eclipsado vemos un cometa. ¿Eh? Sí. Esto es lo que pasó en 1882 y es lo que puede ocurrir el 8 de abril del 2024. Recuerden, hago un paréntesis, Demetrio, que los que quieren, los que nos están escuchando en las más de 130 emisoras de nuestra cadena RCN y quieren ver las imágenes, es sencillísimo. Vayan a YouTube, a nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes. Allí pueden ver las imágenes que está proyectando nuestro invitado, el investigador, el estudioso Demetrio Charalombos. Sigamos, Demetrio. Bueno, este eclipse y este cometa que se vieron simultáneamente en el cielo, esto ocurrió el 17 de mayo de 1882. Fue visto por observadores que estaban en Egipto. ¿Mm? Ellos fueron los que descubrieron el cometa, que ni siquiera lo conocían antes de ocurrir el eclipse. Bueno, 17 de mayo. 3 días después, el 20 de mayo, en Egipto, en el lugar donde se observó este cometa y este eclipse, Egipto fue invadido por las tropas británicas, las tropas colonialistas británicas, que hicieron una invasión para controlar el canal de Suez y de este modo asegurar el comercio con sus colonias de Asia. Entonces, apenas 3 días después del eclipse, los ingleses invadieron, según esta imagen que estamos viendo, este grabado de la época. Acá vemos tropas inglesas en barcazas que se están dirigiendo a la ciudad de Alejandría. Y vemos que en Alejandría hay un humo muy grande que está surgiendo de unos edificios porque los ingleses bombardearon Alejandría. Esto ocurrió, ya digo, muy poquitos días después del eclipse y en el mismo lugar donde se observó el eclipse, en Egipto. Tras ese bombardeo, el ejército inglés desembarcó y empezó a hacerle la guerra a los egipcios. Hubo una guerra entre las tropas británicas y las fuerzas nacionalistas egipcias. Acá vemos a los británicos con sus característicos uniformes rojos
y su típico sombrero, que están cabalgando en una carga de caballería, disparando sus armas de fuego contra los egipcios, que hacen lo que pueden, pero ellos están a pie, no están tan bien armados con los británicos. Efectivamente, los británicos vencieron a las tropas nacionalistas egipcias y establecieron un dominio, un protectorado. No sacaron al rey de Egipto, sino que establecieron un protectorado, lo dejaron como un títere, el rey de Egipto. De hecho, Egipto perdió su independencia en este año de 1882 y durante 40 años quedó bajo el dominio británico hasta que se independizó en 1922 recién. Duró 40 años este protectorado británico. Entonces lo que estamos viendo, acá tenemos otro grabado donde vemos a los británicos peleando contra los egipcios. Lo que estamos viendo es que ese eclipse presagió la invasión del país, presagió que el país iba a perder su independencia y presagió, por supuesto, guerra y muerte para los egipcios. Diversos grabados de aquella guerra colonial. Así que la única vez que se produjo este evento astronómico casi único en la historia, porque pasó esta única vez en 1882 y va a volver a pasar ahora el 8 de abril del 2024. Vemos que efectivamente ese eclipse y cometa presagió algo malo para Egipto, para el país donde fue visible el eclipse y el cometa. Ahora bien, vamos a nuestra época, a lo que nos interesa a nosotros. El 8 de abril de 2024 se va a hacer visible durante el eclipse este cometa que se lo conoce como cometa Pons. Es un cometa periódico, es un cometa criovolcánico, es decir, que bajo su superficie tiene gases congelados que cuando la radiación del Sol calienta la superficie del núcleo del cometa, que tiene unos 30 kilómetros, a veces estos gases congelados emergen por las grietas y provocan que el cometa aumente de brillo. Ocurrió hace apenas un mes, donde el cometa aumentó 5 veces su magnitud, es decir, 100 veces su brillo, que son 5 magnitudes. Es decir, es un cometa que tiene la capacidad y la potencialidad para hacerse muy brillantes. Por supuesto que los cometas son impredecibles. El brillo que está previsto para este cometa el día del eclipse es un brillo de magnitud 4,5, que es suficiente para ser visto a simple vista, pero en la práctica sería muy débil, se vería a simple vista o quizá con unos binoculares, ¿no? No podemos estar seguros de que va a ser muy brillante. Ahora, si tiene una erupción criovolcánica, que es bastante frecuente en este cometa, ya tuvo una y es posible que cuando se acerque al Sol vuelva a tenerla, en ese caso va a ser lo suficientemente brillante para ser visto a simple vista. Acá vamos a ver ahora la ruta del eclipse. Estamos viendo ahora un mapa de América. Y vamos a ver la ruta de este eclipse, por qué lugares va a pasar. Estamos viendo un gráfico que nos muestra que la sombra del eclipse va a proyectarse sobre toda Centro y Norteamérica. Desde Panamá hasta Alaska va a haber sombra de este eclipse. Y en el gráfico, los que nos estén viendo por YouTube, en el centro de esa región de sombra vemos una línea más oscura, de un azul más oscuro, que es la línea donde se va a ver la totalidad del eclipse, es decir, donde la luna va a ocultar totalmente al sol. Esta línea pasa por varias ciudades muy importantes de Estados Unidos. Primero pasa por una ciudad de México, por Durango, y luego pasa por ciudades icónicas de Estados Unidos como Dallas, donde fue asesinado John Fitzgerald Kennedy. Pasa por el pueblo donde nació Neil Armstrong, el hombre que, según la historia nos dice, y queremos creerle, aunque haya algunas dudas, de que fue el hombre que pisó
por primera vez la Luna. Bueno, el pueblo natal de Neil Armstrong va a ser total el eclipse. Luego sigue hacia el norte, atravesando otras ciudades, incluso en el norte del estado de Nueva York. En el estado de Nueva York también se va a ver la totalidad del eclipse, mientras que en la ciudad de Nueva York el eclipse se va a ver de una forma casi total, pero va a haber una pequeña uña de luz donde el sol va a seguir siendo visible, mientras que aproximadamente el 90% de su superficie va a estar tapada por la luna. Ahora bien, Diego, resulta que hay un otro elemento que ha surgido. Yo acabo de decir al principio de que los presagios tienen que tener algo poco habitual para constituirse en señales del porvenir. Un evento astronómico, un eclipse puede no significar nada, no estar señalándonos nada del porvenir, tiene que tener algún elemento no habitual. El cometa podría no ser visible a simple vista, pero resulta que este eclipse tiene otras características que lo hacen único y muy ominoso para Norteamérica. La fecha en que se va a producir el eclipse, esto es el día 8 del 4 del 2024, sumamos 8 más 4 más 2, 2 más 4 y nos da 20. Es decir, la fecha en que va a ocurrir este eclipse se puede resumir en el número 20. Ahora bien, resulta que el 20 es un número que no le da buena suerte a Norteamérica, porque tenemos la famosa maldición de los 20 años, así conocida por algunos, otros la llaman la maldición de Tecumseh, el cacique indígena, que supuestamente lanzó esta maldición. Y la historia nos cuenta que este hombre que estamos viendo, eh, quien es William Harrison, presidente de los Estados Unidos, años antes de ser presidente, en 1811, guerreó contra los indios Shawnee, los derrotó y tomó prisioneros al cacique Tecumseh y a su hermano, quien también era conocido como el Profeta. Bueno, se ha dicho que el hermano de Tecumseh, cuando ya lo estaban haciendo posar para un retrato, el hermano de Tecumseh eh, dijo que este hombre Harrison, ¿eh? En esa época en que él ya estaba siendo retratado, Harrison, quien venció a Tecumseh y a los indios Shawnee, luego se convirtió en presidente de los Estados Unidos. En aquella época, el hermano de Tecumseh dijo, en este momento no va a ser todavía jefe de los Estados Unidos, este militar a quien conocía perfectamente, pero en la próxima elección él va a ser elegido jefe. Y como venganza por lo que le han hecho a mi hermano, a Tecumseh, eh, les lanzo una maldición por la cual, mientras él sea el gran jefe de los Estados Unidos, es decir, mientras sea el presidente, va a morir en el cargo. Y esto ocurrió porque William Harrison murió en el cargo siendo presidente de los Estados Unidos. Y luego, cada 20 años, todo gran jefe que sea elegido en Estados Unidos va a morir en el cargo. Cosa que se cumplió porque los distintos presidentes que fueron siendo elegidos, James Garfield, Abraham Lincoln, en 1860, murió asesinado en su cargo. Luego James Garfield murió también. Luego William McKinley murió asimismo en el cargo. Este otro presidente, Warren Harding, varios de ellos murieron asesinados. Alguno ha muerto por enfermedad, pero mientras estaba en el cargo, y cada uno fue siendo elegido 1860, 20 años después, 1880, este hombre que estamos viendo acá. En el 1900 fue elegido otro presidente que también murió en el cargo.
Y así todos, incluyendo a John Fitzgerald Kennedy en 1960, quien también murió en el cargo, el otro que no habíamos mostrado lo tenemos aquí, Franklin Delano Roosevelt, quien también al ser elegido en 1940, asimismo murió, en este caso por enfermedad. La mayoría murió en asesinato. Fueron 7 presidentes consecutivos de Estados Unidos, elegidos cada 20 años, y todos murieron en su cargo. Durante 140 años se mantuvo esta maldición. Recién en 1980, el presidente Ronald Reagan rompió la maldición porque él sufrió un atentado, una bala le pegó, una bala rebotada por el intento de asesinato entró en su cuerpo, pero Reagan logró salvarse. Es decir, estuvo a punto de ser asesinado él también. Era el octavo presidente que iba a morir elegido cada 20 años. Pero en este caso Reagan se salvó y de algún modo rompió la maldición. Luego en el 2000 vino George Bush hijo, quien también tuvo un intento de asesinato, le tiraron una granada que no explotó, y nos vamos, Diego, al presidente actual, Joe Biden, elegido en el año 2020, quien, como digo, la maldición es como que se ha ido perdiendo fuerza, ¿eh? Nada es eterno, ni siquiera las maldiciones son eternas. La maldición que duró 140 años, muy efectiva, murieron 7 presidentes consecutivamente, elegidos cada 20 años, y luego el siguiente ya sufrió un atentado, como que se va un poquito haciendo más suave la maldición. Así que yo creo que Joe Biden no me parece que vaya a tener un intento de asesinato, pero sí puede ocurrir, es un hombre que tiene 80 años ya, puede ocurrir que él sufra alguna enfermedad y tenga que dejar el poder. Pero lo que nos interesa en este caso, si conté toda esta historia de la maldición de Tecumseh, es para que la gente vea que cada 20 años los presidentes de Estados Unidos elegidos murieron en el cargo, lo cual significa que el 20 es un número de mala suerte en los Estados Unidos. Y dime tú, Diego, ¿cuál otro número o fecha se te ocurre a ti que puede ser malo para los Estados Unidos o para Nueva York? Pues indudablemente tenemos que remontarnos a, no sé, se me viene a la mente el 11 de septiembre del 2001, Exactamente, Diego. El el 11 de ataque a septiembre. las Torres Gemelas y al Pentágono. Exactamente, Diego. ¿Y sabes tú cómo lo conocen en Estados Unidos al 11 de septiembre? Le llaman 9/11, es decir, 9/11, así le llaman. 9/11. Correcto, Ese recién. correcto. ¿Y cuánto es 9 más 11? 20. 20. Así que vemos que nuevamente, aquí vemos un número icónico ya, de mala suerte para Estados Unidos, nuevamente esa fecha sumó 20. Solo que en el caso de Nueva York está como discernida entre dos números. No es 10 más 10 para ser 20, es 9 más 11. Bueno, eh, con lo cual estamos viendo que ya la fecha en la cual va a ocurrir ese eclipse es una fecha signada por el número de mala suerte de los Estados Unidos, que es el 20, porque el día del eclipse, todas sus cifras sumadas dan 20. Pero resulta que yo encontré algo más, que realmente eso sí, no me lo esperaba para nada. Tú sabes que los eclipses tienen una magnitud. Esa magnitud no es el brillo del eclipse, como en el caso de las estrellas, donde hablamos de magnitud, ahí hablamos de magnitud de brillo. Pero los eclipses tienen otra magnitud, otra medida, que es la proporción del diámetro solar. El Sol es un círculo, lo vemos como un círculo, es una esfera, por supuesto, nosotros lo vemos como un círculo, y tiene un diámetro ese círculo. Pues la porción del diámetro solar tapada por la Luna en un eclipse, en el lugar donde se ve como eclipse total, se dice que es 1, porque tapa completo el Sol, entero, un entero tapa. Pero en las regiones como Nueva York, donde no va a tapar entero el eclipse, la Luna no va a tapar entera el Sol en la ciudad de Nueva York, tiene una magnitud, tiene una proporción ese diámetro de la parte que sí va a estar tapada por la Luna. Y esa parte tapada por la Luna
es exactamente el 0,911 parte. Si tomamos el 1 como 1000 pequeñas partecitas, dividiéramos el diámetro en 1000 pequeñas partes, 911 de esas partes van a estar tapadas por la Luna, y eso solo va a ocurrir en Nueva York. En ninguna otra ciudad va a ocurrir eso. Es lo que estamos viendo acá en la pantalla. Nosotros vemos que, por ejemplo, en New Orleans, la magnitud del eclipse, es decir, la parte tapada del diámetro solar, va a ser 0,845. En Nashville va a ser 0,949. Uno sería el total, ¿no? En Minneapolis va a ser el 0,785. En Oklahoma, 0,94. En Filadelfia, 0,9. En Phoenix, 0,705. Pero en Nueva York va a ser el 0,911. Exacto. El número fatídico para Nueva York está en este eclipse, porque el Sol va a ser tapado en 911 partes de 1000 de su diámetro. Así que los números nos están diciendo que este eclipse está presagiando algo muy, pero muy malo para Norteamérica y para Nueva York. Son los números lo que hablan. Son los números lo que nos lo están diciendo. Es decir, que aunque no se vea el cometa a simple vista y haya que usar unos binoculares para verlo, los números nos dicen: este eclipse tiene todos los números fatídicos de Nueva York y los Estados Unidos. Entonces este eclipse sí va a ser un presagio malo para Estados Unidos. ¿Me entiendes? De manera que, claro, estamos en una guerra, así que imaginen ustedes lo que puede llegar a suceder. Esta guerra, Diego, que yo recuerdo cuando yo era chico en esa época, pero lo he visto después, en la época de la crisis de los misiles de Cuba. La gente estaba muy inquieta por la posibilidad de una guerra nuclear, y iban a los supermercados a hacer compras y manifestar. Ahora todo el mundo está como anestesiado, como que no va a pasar nada. No sé qué le pasa a la gente, no veo tampoco, como ocurrió en la guerra de Vietnam, que había una reacción social y la gente cantaba hagamos el amor y no hagamos la guerra. Es decir, había toda una... Claro, los estaban mandando a los jóvenes americanos, los mandaban a pelear a Vietnam. Entonces hubo una reacción social en ese caso. En la crisis de los misiles hubo una reacción social. Ahora yo lo que estoy viendo es que hay como una anestesia, como si la gente se hubiera acostumbrado. No, no va a pasar nada. Bueno, mira, yo este tipo de programa que estamos haciendo y este tipo de señales que estamos mostrando, nos están diciendo: mira que sí va a pasar. Nos lo dicen los cielos con este lenguaje tan exquisito, te diría yo. Porque cuando nosotros vemos este tipo de concordancias tan precisas, es porque los dioses están jugando con los destinos mortales. Yo así, Recordemos, sí, Demetrio, recordemos, y se me viene a la mente cuando te escucho hablar, a Salvador Freixedo. ¿Lo recuerdas? Un hombre sí, polémico español, fue sacerdote un tiempo, se retiró, y un hombre también muy sensible para todos estos temas. Y él decía que, que los cielos son la bitácora de Dios, y que allí, si éramos muy agudos y muy juiciosos, podremos identificar partes de nuestro destino allí, que estaban ya marcados desde los cielos mismos. Y estamos viendo esto que tú nos estás explicando, y viene eh, prácticamente como algo ejemplificante, y algo para darle la razón a Salvador Freixedo, ese gran investigador también que hizo grandes investigaciones en torno a muchos temas del misterio. Súper interesante, Demetrio. Queda uno sin pa- queda uno muy, muy meditabundo. sí. ¿Sabes por qué? Yo lo he leído a Freixedo y justamente tú lo acabas de mencionar. Hace muy poco leí su libro Defendámonos de los dioses.
un libro sumamente interesante, porque Fresedo fue un hombre que vio muchos casos paranormales. Bueno, no nos vamos a poner a hablar ahora de él porque necesitaríamos un programa entero. Por supuesto, con algunos errores, en mi opinión, y otras cosas muy acertadas que dice. No, no comparto todo lo que dice Fresedo, pero un hombre muy interesante, muy importante. Y lo que empezamos hablando aquí, esto de que ciertos eventos astronómicos, no, en mi opinión personal, mi modesta opinión, no todo evento astronómico constituye un presagio. Necesita esa cuota de rareza, que en este caso nos la puede dar el cometa, que va a aparecer durante el eclipse, donde claro, todo el mundo va a decir, esto fue insólito, no pasó nunca, pero también estos números exquisitos, la fecha de este eclipse da 20, el mismo número de la maldición que afectó a los presidentes de Estados Unidos. El diámetro, la magnitud de este eclipse nos da 911, que todos sabemos que es el número de mala suerte para Nueva York, que también sus términos sumados dan 20. Es decir, en este lenguaje de los números, cuando vemos esa forma casi exquisita que tiene de darse, ¿no? Los presagios. Porque nosotros a veces buscamos, y yo no estoy criticando a otros buscadores, porque yo mismo lo hago. A veces buscamos la coincidencia, o a veces buscamos leer en lo que ocurre, y tratamos de discernir qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero una cosa es buscar, Diego, y otra cosa es encontrar. Yo mismo a veces he intentado buscar, cuando te decía, por ejemplo, bueno, a ver, hagamos una conjetura, el Papa ya es viejo, puede ser que ya este año ocurra lo que está profetizado en la profecía de los papas, porque tenemos un Papa muy, muy mayor. Estoy buscando alguna coincidencia. Bueno, tiene 85 años, 8 y 5 es 13. Yo estoy buscando la coincidencia. Es una conjetura que puede darse o no. Pero una cosa es buscar y otra cosa es este caso donde estamos encontrando, porque ahora el que nos habla es el presagio mismo, y ese 911 que apareció ahí de la manera más impensada posible, en el diámetro solar que va a ser tapado por la luna, ya no es Demetrio el que lo está buscando eso, es el presagio que nos está hablando. Entonces, cuando nos habla el presagio, ponele la firma de que esto significa algo. Y gente, yo no voy a abundar acá en lo que puede ocurrir, pero imagínate tú un presagio así sobre Nueva York en una época en que dos potencias nucleares están envueltas en una guerra, un poquito lo que se llama por proxy, a través de otros países, no están haciéndose la guerra de manera directa, pero a ver, este presagio nos dice que en algún momento Nueva York va a sufrir algo muy importante. Es para que todo lo pensemos, ¿eh? Sí. Para darle claridad a los oyentes, Demetrio, cuando hablamos de algo importante, por las connotaciones del fenómeno astronómico, por lo que ha ocurrido en la historia, lo que hemos visto aquí gracias a tu presentación, no podemos decir otra cosa, sino que va a ser un evento negativo. Sí. Otros dirían, bueno, ¿y por qué negativo y no algo positivo? Sí, algo grande, algo que nos va a transformar, pero ¿por qué no positivo? Bueno, mira, por lo que estaba contando, todos los eventos asociados al 20 en la historia de Estados Unidos han sido negativos. Ha sido la muerte de los presidentes elegidos cada 20 años, ha sido el 9/11, un evento, una tragedia ocurrida en la ciudad de Nueva York. Y este eclipse nuevamente nos está haciendo pensar en un evento acorde con estos números que siempre presagiaron algo malo para Estados Unidos. En los casos de los cometas es cierto que a veces, como dijo cierto filósofo chino en el siglo VII, dijo que los cometas traen cambios, que no siempre los cambios que traen los cometas son negativos. Yo te comento, Diego, que el único cometa que vi a simple vista en mi vida fue en el año 2007, el cometa Magnó, que se vio en el hemisferio sur, se vio perfectamente en la Argentina,
Tuve la suerte de verlo durante 15 noches seguidas, porque yo estaba en la playa, así que fue ideal y menos mal que me di ese gusto porque nunca más pude ver un cometa a simple vista en mi vida. Así que la vez que apareció fui 15 noches seguidas a la playa a verlo. Y este cometa del año 2007, que fue visible solamente en el hemisferio sur, en el cono sur especialmente, se vio en Argentina, Chile y Brasil y Uruguay. Prácticamente no se vio en otros lugares. Y este cometa lo que presagió en realidad fue algo bueno, un cambio importante, que fue que las mujeres iban a entrar en la política y que iban a ocupar los puestos de poder, incluso la cumbre del poder político, cosa que no había ocurrido nunca hasta esa fecha. En la Argentina, el 2007 fue el primer año que fue elegida una mujer como presidente, porque antes habíamos tenido a María Estela Martínez Perón, la viuda de Perón, pero ella quedó en el poder porque Perón murió, la había llevado vicepresidenta, la gente no la eligió. En cambio, Cristina Kirchner fue elegida por la gente en el año 2007, fue la primera vez que una mujer fue elegida. Fines de ese año o comienzo del 2008 fue elegida Dilma Rousseff en Brasil y a fines del 2006 asumió Michelle Bachelet en Chile, es decir, que el cometa coincidió, se sincronizó, ya Bachelet había empezado a gobernar, pero cuando estamos viendo un presagio para todo el cono sur, yo creo que ha sido sincrónico con estas tres mujeres que gobernaron tres de los países más importantes de América del Sur. Así que como vemos, el Claro. cometa muchas veces dice algo bueno también. Es un Pero cambio fue un positivo. cometa rojo. No, este fue, bueno, sí, el signo político. No importa el signo político, en este caso yo lo que quiero decir es que fue importante el hecho que las mujeres, nunca había ocurrido en ninguno de estos países que una mujer fuese elegida presidenta. Así que, como dijo este filósofo chino, los cometas a veces traen cambios buenos y a veces traen cambios malos. Los eclipses, hasta donde yo recuerdo, siempre eran asociados con cambios malos, porque claro, es la oscuridad repentina. Mira este eclipse que viene el 8 de abril del 2024. Es un eclipse que además, si veamos a ver sus características, eh, toda América Central va a ser testigo del eclipse. Colombia se salva por muy poquito, ¿eh? Apenitas en la franja de la costa casi ni se van a dar cuenta porque va a ser una franjita tan pequeña de sombra que ni se va a notar. En la franja en Bogotá no se va a ver para nada, el eclipse no va a ser tapado el sol. Es decir, que toma específicamente América Central y sobre todo América del Norte, que es donde va a ser percibido de manera total México, Estados Unidos y Canadá. Tú sabes que en el caso de una guerra nuclear, el hemisferio norte va a sufrir mucho más que el hemisferio sur por cuestiones que explican los científicos, donde la luz solar va a ser tapada eh, mucho más en el hemisferio norte, si bien todo el mundo puede ser afectado, pero se afecta más al hemisferio norte, ¿no? Entonces, esta oscuridad que trae el eclipse, bueno, todos sabemos que la ausencia de luz siempre la percibimos como algo malo, la luz siempre se percibe como algo que es vida y que es bueno. Entonces, bueno, en el caso del eclipse del 8 de abril del año que viene, la umbra que se llama, la sombra del eclipse total, va a durar más de 4 minutos. En cierta ciudad de México va a durar 4 minutos y medio. En alguna ciudad de Estados Unidos 4 minutos. Es decir, es una duración bastante larga porque hubo un otro eclipse que le llamaron el Gran Eclipse Americano en el año 2017, donde no pasó absolutamente nada digno de mención después de eso. Pero la sombra duró 1 minuto, menos de 2 minutos, cosa que aquí va a durar 4 minutos o más la sombra. Y como digo, acá, a diferencia del eclipse del 2017, este eclipse del 2024 viene acompañado por un cifrado aritmético que es altamente significativo. Eso Claro. no ocurrió en el 2017 y sí ocurre ahora. Así que In- Increíble, increíble y pues Demetrio es un tema sumamente interesante que nos pone a estudiar, nos pone a indagar. Esto no solo es para que las personas vean este programa o escuchen este programa y armen y entren en esa histeria humana
y bueno, digan, en ese programa hablaron de que va a ocurrir una tragedia el próximo año porque hay un eclipse. No, lo importante es que nos formemos nuestro propio criterio. ¿Y cómo nos lo formamos? Pues empezamos con este programa, después ustedes indagan más en la historia, lo que ha ocurrido y por supuesto estar muy atentos a lo que suceda ese día, donde va a haber oscuridad total en Norteamérica, parte de Centroamérica y se va a apreciar además de ese eclipse el paso de un cometa. Te quería comentar, Diego, que, por supuesto, ese día va a ser el día de la señal celeste. Lo que haya de ocurrir después, no sabemos exactamente qué tanto después va a ocurrir. En el caso que contamos de 1882, el eclipse y el cometa, apenas 3 días después ya ocurrió la invasión de Egipto. La guerra Ujú. apenas duró 3 días después, empezó. Normalmente, después del presagio, pasan unos meses, pero no muchos meses. Estaríamos hablando que dentro del año 2024, muy pocos meses después de este signo celeste, ha de ocurrir algo acorde con ese signo. Bueno, pues a todos los que nos siguen en Pandemia Misterio Diego Reyes, Pandemia Misterio Diego Reyes, nuestro canal oficial de YouTube, para que nos sigan y puedan apreciar todos estos materiales que preparamos para estas conversaciones. Y a nuestro amigo entrañable de siempre, Demetrio Charalomus. Demetrio, pues un placer. Infortunadamente, pues tenemos la espada de Damocles siempre encima y no podemos extendernos más, pero ha sido una grata conversación y una velada maravillosa hablando de este misterio, de este presagio y estaremos muy atentos para ver qué se nos viene. Muchas gracias, Demetrios. Bueno, muchas gracias a ti, Diego, y un saludo para todos los amigos que nos están escuchando. Buenas noches.